Buenos días, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. A continuación presento el comentario a los parágrafos 20, 21, 22 y 23 del Anticristo. En esta ocasión, Nietzsche, para ilustrar y ampliar su crítica al cristianismo, nos ofrece contrastarlo con otra religión, con el budismo. Nietzsche nos dice que el budismo es superior al cristianismo a pesar de su nihilismo, nihilismo propio de cualquier religión. Aunque bueno, está la discusión de si el budismo es una religión o una filosofía. Pero bueno, ahí está la discusión. Pero en lo que sí podría dar cuenta es de que en el budismo no deja de subsistir ciertas nociones metafísicas, aunque no tan radicales como las que encontramos en el cristianismo. Por ello mismo, Nietzsche nos dirá que el budismo es la religión más positivista, puesto que en vez de concebir cierto tipo de vida como pecaminosa, el budismo, antes de hacer juicios morales a partir de imperativos categóricos, eh, da por sentada una constatación eh, fáctica de la existencia humana, que es el hecho de que sufrimos, y con ello la necesidad de una superación del sufrimiento, eh, pero en la vida misma, en el aquí y en el ahora. Como nos dice Nietzsche, el budismo va más allá del bien y del mal, para proponer una salida del sufrimiento a través eh, de la interrogación al individuo, a través de la pregunta al individuo de cómo éste ha de superar el sufrimiento. En sí, el budismo no da una fórmula, como si lo hace el cristianismo, no da unas reglas, unos mandatos, sino que más bien presenta una inquietud y un ideal, eh, que ese ideal es el de superar, el de eliminar el sufrimiento en la vida. Así, el budismo, al superar categorías morales, de lo bueno y de lo malo, no necesita de la creación eh, de enemigos diabólicos, ni de la aversión hacia otras formas de creencias, eh, como si lo hace el cristianismo. Pues una de las particularidades del budismo es su ausencia de divinidades. El Buda no es más que un guía, pero no es un ente para adorar en el budismo. Con esto también, bueno, como ya dije, pues se libera de cierta militancia, eh, sí, de cierta militancia hacia su creencia. Además de esto, el budismo también sobresale al poner a los individuos en una condición activa hacia su sufrimiento. No fomenta la esperanza y la resignación en la salvación divina, como en el cristianismo, sino que apunta a un ideal que el individuo ha de lograr a partir de la reflexión de aquello que lo hace sufrir y de la búsqueda para evitarlo. Como se decía en uno de los comentarios, el budismo no implica una salvación, sino una liberación. Es algo que hace el budista, es algo que busca. Em, no basta con tener fe, sino que tiene que dirigir su vida hacia ese cumplimiento, hacia ese ideal que pretende el budismo, que es la eliminación
de deseos y demás causas del sufrimiento. Em, Nietzsche también nos decía que, bueno, que el budismo es más veraz que cualquier otra religión, en tanto que acepta el sufrimiento como una condición humana y no metafísica. Como decía antes, no busca darle al sufrimiento el origen en un personaje metafísico, bueno, o eh, inventado, podríamos decir, eh, como el demonio, ¿no? El lugar donde eh, crear cierta esencialidad de las cosas, como el sufrimiento, de donde parte eh, este. Bueno, el budismo no hace esto, sino que asume, sin pretender dar explicaciones, asume el sufrimiento y se asume para eliminarlo, que en esto consiste su, su ideal, ¿no? Que bueno, como todo ideal, no es posible, pero es una guía. Aunque bueno, no conozco mucho el budismo y no sabría decir si de qué manera lo conciben, ¿no? Sino como algo realmente factible. Pues Nietzsche dice que se logra de alguna manera, pero bueno, habría que preguntarse, ¿es suprimir totalmente el sufrimiento o aprender a vivir con él, ¿no? Porque lo primero es imposible, podríamos decir, ¿no? Y bueno, para sintetizar lo que dije, podríamos decir que, que la concepción del sufrimiento en el cristianismo y en el budismo lo podríamos ilustrar haciendo referencia a sus representantes principales, que son, bueno, Cristo y Buda, Siddhartha Gautama. Eh, bueno, la tradición cristiana nos dice que Cristo es Dios encarnado que para perdonar a la humanidad por sus pecados, debía padecer el sufrimiento a la manera de una purificación. Es decir, el sufrimiento es concebido como un medio para un fin. Por el otro lado está Buda, bueno, Siddhartha Gautama, que nos dice, que nos dicen los budistas, era un príncipe que vivía sin conocer la vejez, la enfermedad y la muerte, y que al salir de su palacio y verla por primera vez, se da cuenta de la existencia del sufrimiento. eh, y por ello decide dedicar su vida para suprimirlo. Y bueno, como decía, pues esto es un tipo de negación también del sufrimiento. El creer que se puede suprimir del todo. Pero en fin, en el budismo, así para concretar esto, el sufrimiento no es purificación y no es un medio para algo, como en el cristianismo, sino que es una imposición eh, que se cree superable a través de, bueno, la meditación y demás prácticas. Podríamos decir que en este punto es donde reside el nihilismo del budismo, la creencia en que el sufrimiento sí es posible suprimirlo. Em, de igual manera, lo que lo sobrepone ante el cristianismo es la premisa de vivir en pugna con el dolor y no a pesar de él.
como pretende la resignación cristiana. Bueno, continuando con el texto, Nietzsche hace, bueno, resalta esto de lo que yo nos había hablado antes, que es el patos, eh, cómo, cómo hace eh, uso el cristianismo del patos, de la fe, eh, que bueno, es a través del miedo, la provocación, eh, y bueno, alabar la fe sobre cualquier tipo de verdad eh, eh, científica, podríamos decirlo. La fe, la creencia, la ratificación, bueno, la comprobación del dogma se sobrepone ante todo. Eh, no importa que hayan otros caminos y que el individuo pueda crear su propio camino, de hecho esto está mal visto, eh, lo importante en el cristianismo es la esperanza y la convicción de la salvación, ¿no? Es el seguir fielmente em, la creencia cristiana, el delirio, el pensar diferente, el concebir virtudes propias, eh, es un vicio, como ya no como ya no, ya lo dijo Nietzsche anteriormente. Y bueno, para finalizar diría que el cristianismo ha mutilado conceptos a su conveniencia. eh, y esto se ve en dos de sus conceptos principales, que es la esperanza y el amor. La esperanza en el cristianismo es pura pasividad, eh, simple espera, y no es una aspiración o un deseo, como también se podría entender, que va más allá de eso, va más allá de la mera espera, el mero esperar. Por otro lado está el amor. El cristianismo entiende el amor em, en su totalidad solo como lo que podríamos entender como su momento inicial, que es el enamoramiento. El enamoramiento es pura idealización y exageración de atributos. Em, y en esto basa el cristianismo toda su concepción del amor, que termina siendo simple idolatría. Em, y bueno, eso sería todo. Espero que les haya suscitado algunas preguntas este comentario y si tienen alguna réplica, por favor hacerla el domingo. Que tengan un feliz día.